Hola, muy buen día chicos. Hoy vamos a ver lo que son conexiones a bases de datos a través de PHP. Bueno, usualmente para conectarse a PHP se utilizaba un comando relacionado con MySQL. Hoy en día se utiliza un comando un poco más avanzado que es MySQLi. Además de eso, nosotros tenemos el PHP Data Object, que es un objeto PHP que viene funcionando muy similar, o más bien sería como un ORM, ¿verdad? Un mapeo de datos, de objetos entre el lenguaje de programación y la base de datos, lo cual facilita la programación. Lo que sucede es que cuando nosotros nos conectamos a cada base de datos distinta, esa conexión hay que programarla de una manera diferente. Si nosotros queremos conectarnos a MySQL, la conexión a MySQL se hace de una manera distinta. La invocación de datos desde la base de datos hacia MySQL también se hace de una manera diferente. Si utilizamos Postgres, si utilizamos Oracle, si utilizamos Firebase o cualquier otra base de datos, no solo se conecta diferente, sino que se obtienen los datos diferentes, se insertan diferentes, se actualizan diferentes. Si queremos llamar un procedimiento almacenado, se hace diferente con cada base de datos distinta. Entonces, eso depende más bien de la API que cada librería, que cada base de datos le haya entregado para trabajar con PHP. Entonces, a raíz de esta diversidad, imagínense ustedes están trabajando un sistema y de repente les dicen, bueno, ya no vamos a trabajar con MySQL, sino que vamos a trabajar con SQLite, y resulta que se programa distinto, o con SQL Server. Entonces, para facilitar el trabajo de los programadores, se ha optado por el desarrollo de las PDO, el PHP Data Object. Con los PDO nosotros programamos, básicamente lo hacemos, todas las conexiones, invocaciones y todo lo que queramos hacer con la base de datos, lo hacemos de una manera estándar para PHP. Lo único que cambia es a qué motor de base de datos nos estamos conectando. Sería una evolución. Más sin embargo, el problema de las PDO es más que todo el hecho de que no se pueden tomar funciones avanzadas. Por ejemplo, digamos que PHP, que MySQL evolucionó y ya permite utilizar, qué sé yo, algún invocación a un procedimiento almacenado con paso de parámetros y algo más por ahí. Pues resulta de que el PDO no está preparado para MySQL en ese sentido, y puede ser que otras bases de datos no ofrezcan ese servicio en su API. Entonces, para funciones avanzadas o funciones específicas de cada base de datos, no funciona la PDO, básicamente se queda con funciones limitadas, ¿verdad? No, sin embargo, son bastante útiles. Las funciones que son comunes entre todas las bases de datos es básicamente con lo que se diseña cualquier sistema, pero ya empezándolo a utilizar de una manera más avanzada, entonces es donde da un problema. Ahora bien, si nosotros queremos, ¿cómo se llama? Si nosotros queremos, vamos a ver un poco el contenido. Bueno, básicamente MySQLi, como bueno, el tema de hoy es MySQLi, vamos a utilizar el API especializado. MySQLi permite hacer todo tipo de trabajos, desde estructuras DDL hasta estructuras DML de una base de datos. Una es el manejo de datos, la DDL, que es select, insert, borrar y actualizar, y la DML, que es el data structure, o sea, la estructura de la data, de la base de datos. Podemos crear bases de datos, podemos crear tablas, podemos crear procedimientos almacenados, podemos crear índices, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es crear la estructura y otra cosa es manipular los datos. Entonces, bueno, yo creería, sí. Entonces, bueno, esto se puede hacer con MySQLi y pues es lo que vamos a estar viendo. Ahora, vamos a hablar un poco del usuario. Cuando nosotros creamos un usuario en la base de datos para el sistema, resulta de que el sistema, para conectarse a la base de datos, necesita un usuario y una contraseña. Entonces, los permisos que nosotros le demos a ese usuario y contraseña
son los permisos que va a tener la aplicación para utilizar la base, ¿sí? Entonces, si nosotros no queremos que un programa pueda cambiar la estructura de la base de datos, entonces solamente le damos permisos para poder insertar, eliminar, actualizar y borrar datos. Si nosotros queremos que una aplicación solo pueda leer datos de la base, entonces el usuario que coloquemos en la conexión a la base de datos solo debe tener permisos de lectura, ¿verdad? Entonces, esos por motivos de seguridad son buenos protocolos. Ahora, definiciones básicas. ¿Qué es una API? Pues una API es un conjunto de clases y objetos, más bien un conjunto de clases que se le entregan a un cliente para que puedan manipular nuestro sistema. Entonces, esta API es como una puerta para poder manejar nuestro sistema. No una puerta de conexión, sino más bien es una puerta que facilita la utilización de nuestro código. Como ustedes entenderán, manipular un sistema, en este caso un motor de base de datos, es muy complicado. Tendríamos que ser los programadores de MySQL para poder entender cómo lo vamos a utilizar desde PHP. Entonces, para facilitarnos la vida, los mismos programadores de MySQL crearon un conjunto de clases que se invocan y de manera fácil nos permiten conectarlos a MySQL y hacer todos los movimientos que queramos hacer de acuerdo a las funciones que éste posee. Un conector, un conector es como una DLL, es como un pedazo de software que nos permite conectarnos a la base de datos, ¿verdad? Entonces es un código un poco más avanzado. El driver, un driver solamente se utiliza con periféricos, pero es el pedazo de software que necesita la computadora para poder manipular cierta interfaz. Una extensión de código es básicamente un segmento de código que permite agregar más funcionalidades de las que ya tenemos, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros vamos a utilizar es conocido como extensión MySQLi. Está desarrollada por PHP, ¿verdad? MySQLi está desarrollado por PHP para conectarse con MySQL. Sin embargo, siempre necesitamos el conector de MySQL para que nuestra aplicación pueda conectarse. Ahora, ¿cómo así? Veámoslo de esta manera. Originalmente PHP no podía conectarse con MySQL, entonces vinieron los programadores de MySQL y crearon un conector. Este conector se instala en nuestra instancia de PHP y una vez instalada hay que invocarla y trabajar con esa instancia para conectarse a la base de datos. Sin embargo, los comandos que se utilizan para conectarse a través de ese conector son muy complicados. Entonces, lo que hizo la gente de PHP, en lugar de que los programadores novatos o los que estamos aprendiendo PHP o los que lo utilizamos para la industria y no para el desarrollo de herramientas informáticas, para facilitarnos la vida, en lugar de estar programando tanto código para hacer un par de cosas en la base de datos, pues ellos mismos hicieron una extensión. Así que extendieron la forma de conectarse a PHP, le pusieron más código a ellos para facilitarnos la vida a nosotros. Entonces ellos hacen el trabajo complicado y nosotros solo invocamos sus funciones y ya, trabajan. Entonces, ¿qué es una PDO? Ya se los había explicado al principio del video. Es una forma estándar de conectarse a cualquier base de datos. Que ya no vamos a trabajar con MySQL, sino que vamos a trabajar ahora con SQL Server. Ok, solo cambiamos la dirección de la base y va a funcionar igual. Ahora, si no estuviéramos trabajando con PDO, sino que estuviéramos trabajando con MySQLi y nos toca cambiar de base de datos, eso es un problema, porque hay que modificar muchas cosas del código porque trabajan distinto. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí la teoría. Aquí hay ciertas cosas que diferencian lo que es MySQLi de PDO y de una extensión de PHP. Versión de PHP en que se introdujo 5.0.5.0 y la extensión PHP de 3.0. Incluido en PHP 5, el MySQLi sí, PDO sí, y la extensión MySQL también. Estado de desarrollo, MySQLi está activo, lo que es la PDO tiene desarrollo activo, y lo que es con los conectores MySQL ya no se están actualizando, así que no hay que usarlos. Recomendado por MySQL para nuevos proyectos,
MySQLi y PDO. Ya MySQL, el comando MySQL puro ya no. Soporte de juego de caracteres, MySQLi y PDO sí. Soporte de declaraciones preparadas en el lado del servidor, MySQLi y PDO sí. Soporte de declaraciones preparadas en el lado del cliente, MySQLi no está preparado y PDO sí. Esto sería pues tal vez un poco más avanzado de lo que estamos viendo. Soporte de procedimientos almacenados, sí y sí, ¿verdad? Soporte de declaraciones múltiples, sí, y PDO en su mayoría. O sea que van a haber algunos casos donde vamos a tener que hacer varias llamadas PDO para poder trabajar. En cambio, con MySQLi podríamos hacer varias interacciones al mismo tiempo. Soporte para todas las funciones de MySQL 4.0 o superior, sí, y PDO mayormente. Entonces, todas las funcionalidades nuevas que salgan de MySQL no van a estar incluidas en las versiones de PDO inmediatamente. Hay que esperar que salga la próxima versión de PHP para ver si ya trae incluidas las nuevas, si soporta las nuevas funcionalidades en PDO. En cambio, MySQLi es más voluble, es más fácil de modificar que tirar una nueva versión de PHP para su PDO. Porque MySQLi es una extensión de código, solamente hay que agregarle una librería en PHP y ya. Es más código PHP interno, librerías PHP internas dentro del mismo PHP, pero PDO no. PDO es más un código más profundo, es más difícil de modificar, así que hay que esperar a la siguiente versión mayor. Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de una conexión, ¿verdad? Esta es una conexión. Hacemos el MySQL Connect, le pasamos la dirección URL de nuestra base de datos, que no necesariamente puede estar en la misma computadora, puede estar en un servidor en línea, puede estar en un servidor en la nube, ¿verdad? O puede estar en otra computadora aquí mismo. Si estuviera la base de datos, el servidor de la base de datos en la misma computadora donde está PHP, entonces hay que ponerle localhost, o 127.0.0.1. Pero de lo contrario hay que apuntar a la dirección de la computadora que tiene instalado el servidor de base de datos. Luego el usuario, la contraseña y el nombre de la base a la que nos vamos a conectar. Luego aquí en MySQL Query, aquí pues le pasamos el conector, porque si no, ¿cómo va a saber a dónde conectarse? Le pasamos el conector y luego le pasamos la consulta que queremos hacer. Almacena el resultado y luego hacemos un fetch assoc asociativo para obtener la información, ¿verdad? Y ahí está, y ya devolvemos la información. Vaya. Luego aquí tenemos otra manera que verifica un error. Imagínense hay un error en la conexión, nosotros programando como si funcionara. Metemos en un if el MySQL Connect y le colocamos usamos el comando MySQL Connect erno, le pasamos el conector y si es true, quiere decir que la conexión a la base de datos no se estableció. Por lo tanto, si podemos imprimir un mensaje, fallo el conectar. Y luego el MySQL Connect Error, que muestra el error de la conexión a la base. Luego tenemos resultado, mismo ejemplo de antes. Bueno, para el caso aquí tenemos un ejemplo de cómo conectarnos a nuestra base de datos local 127.0.0.1, usuario, contraseña y el nombre de la base de datos. Si se coloca este parámetro es para colocar cuál es el puerto a la base de datos a la que se va a conectar. Usualmente pudiéramos colocar este 3306 después del punto 1 de aquí y le colocamos 2 puntos 3306. Si no lo queremos colocar aquí, hay que colocar el puerto aquí. Vaya, la base de datos MySQL utiliza el puerto 3306, ¿verdad? Por supuesto, este puerto se puede cambiar, habría que irse al archivo de configuración de MySQL y reiniciar la base de datos, por si hay un choque entre instancias de base de datos conectadas, o por si se quiere evitar ataques de hackeo. Lo mejor es siempre quitar las cosas obvias, como por ejemplo el puerto 3306, pero hay que buscar un puerto libre, ¿verdad? Porque si utilizamos puertos privados, eso es un problema, porque ya están reservados para otras aplicaciones. Así que hay que revisar un poco cuáles son los puertos libres dentro de los sistemas informáticos. Bueno,
Luego MySQL y host info muestra la información del host que está almacenando pues la conexión a la base. Y bueno, estos son más ejemplos. Vamos a ver este último, yo creo que este nos puede servir. Aquí tenemos una conexión a localhost, usuario, contraseña y la base de datos. Luego vemos si tiene un error, luego hacemos una consulta a la base y luego pues si tenemos la consulta pues hacemos un while para iterar todas las respuestas y imprimirlas. Yo creo que este es el ejemplo más completo. Aquí tiene el MySQL Close. Aquí hay algo importante que notar. Las bases de datos solo soportan alrededor, bueno, por lo menos la Microsoft SQL Server soporta alrededor de 25 conexiones. Si ustedes corren un código y no cierran la base de datos, la conexión, si no cierran la conexión, así como aquí, la conexión queda abierta. Entonces que de las 25 disponibles ahora tienen 24. Imagínense que prueban su aplicación 24 veces en 24 ventanas distintas, 25. La 26ª vez, la vez número 26 que se conecten va a fallar, porque la base de datos ya tiene ocupados todas las conexiones disponibles. Entonces, imagínense que sea una aplicación de producción, solo 25 personas van a poder usarlo, lo cual es incorrecto. Entonces, cada vez que se abre una conexión debe cerrarse, ¿verdad? O se puede utilizar un web service. Un web service es el web service el que se conecta a la base y luego utilizamos otro usuario para conectarnos al web service, lo que permitiría una amplia cantidad de conexiones al mismo tiempo. Bueno, vamos a la parte del ejemplo. Aquí tengo un archivo, vamos a guardarlo en CWAMP. WAMP, esto de aquí, y luego www, y aquí tengo, entonces aquí le vamos a poner bdd.php. Entonces, para probar nuestro bdd.php vamos a colocar aquí esto y vamos a poner un echo prueba de funcionalidad .com. Lo guardamos y luego nos vamos aquí, le ponemos localhost y bdd.php. ¿Será que tengo levantada la base? No. Entonces levantamos la base de datos. Bueno, levantamos todo. Ahora, tanto el driver, ya viene instalado el WAMP, ¿verdad? Tanto el driver como el conector de MySQL, y por eso es que ya trae instalado MySQL junto con PHP y Apache. Prueba de funcionalidad, entonces estamos bien. Entonces, bueno, pongámosle un H1 aquí para que se vea un poquito más decente. Listo, ahí está, prueba de funcionalidad. Tengo que rollo me metí. Bueno, vamos a omitir esta parte por lo de las comas. Ahí está, la prueba de funcionalidad. Vale, ahora vamos a revisar nuestra base de datos. Quiero entrar a mi MySQL. ¿Dónde está MySQL? PHP Miami. Vale. Root, creo que lo he dejado sin clave. Vale, aquí está. Entonces, luego vamos a ver, aquí tenemos una base de datos ya creada, se llama BDD clase, creo que es la que hemos estado trabajando, y aquí tenemos tabla 1, vamos a ver si le hemos cargado datos, sí, bueno, entonces, aquí tenemos ID tabla 1, nombre, apellido y DUI, ¿verdad? Tenemos a Alfredo Zelaya y tenemos a Luis Herrera. Bueno, entonces vamos a intentar obtener estos datos de regreso, pero para ello vamos a crear un nuevo usuario.
Entonces nos vamos a ir a, ¿dónde está? Home. Cuentas de usuario. Vale. Entonces nos vamos a venir aquí a usuario y vamos a hacer un usuario que se llame sistema. Agregar nueva cuenta de usuario. Bueno, nombre del usuario lo vamos a poner sistema. Contraseña, vamos a ponerle univo 123, ¿verdad? Vamos, le vamos a poner la U mayúscula para que no se sienta mal. Wow, qué difícil. Univo 123, univo 123 con U mayúscula. Ahora vamos a ver base de datos para la cuenta de usuario. No queremos aplicar todos los privilegios. Vale, ahora vamos a ver qué privilegios le podemos dar. Le vamos a dar privilegios de datos completos: seleccionar, insertar, actualizar, borrar y archivo. Luego no le quiero dar permisos de estructura, ni tampoco permisos de administración, ni tampoco lo quiero limitar en recursos, ¿verdad? Ahora le damos continuar. Y listo. Vale, ya tiene esos permisos. Ahora, para conectarnos, aquí está lo de la base de datos, se me había escapado. Vale, entonces le damos aquí privilegios específicos para base de datos, BDD clase. Esta base de datos. Entonces para esta base de datos quiero que tenga los permisos de datos, ¿verdad? Vale. Listo. Ahora aquí tenemos el usuario sistema. Le vamos a quitar, aquí tenemos global, le vamos a quitar los privilegios globales de datos. Y en bases de datos le vamos a dejar solo que a BDD clase se pueda conectar, ¿verdad? Así es la forma correcta. Vale. Ahora bien, ya que tenemos nuestro usuario sistema y nuestra clave univo 123 con U mayúscula, vamos a ver si nos podemos conectar a la base. Vamos a copiar el texto por aquí. Una conexión a la base de datos. Bueno, en este caso no nos va a dar un error. Un pedazo de código que dé error si no es la conexión adecuada. Esto de aquí, pero es que no quiero hacer una consulta. Vamos a utilizar esto. Vale, entonces hacemos un... aquí está. Vale, entonces colocamos esto aquí. Hacemos el MySQLi y nos conectamos a localhost con un usuario equivocado, una clave equivocada y la base de datos equivocada, y luego verificamos si hay algún error, que debería haber un error. Al haber un error va a decir conexión fallida, MySQL error, y luego se sale. Esto va a mostrar cuál es el error. Entonces lo probamos. Y ahí está, un errorazo. Vamos a ver, acceso denegado para el usuario, mi usuario, a localhost, utilizando password sí en la línea 4. Ok, entonces sí da error. Vamos a ver, vamos a utilizar nuestro usuario sistema, ¿verdad? Y vamos a colocar la clave correcta, univo 123,
Bueno, y ahí tenemos, y la base de datos, bueno, dejamos la correcta ya. BDD clase. Ahí está. No le he puesto el puerto. Vamos a ver si él asume el 3306, que es el puerto correcto. Ahí está. No hay error. Ahora, como no hay error, ya podemos hacer una consulta. Entonces vamos a hacer una consulta cualquiera. Obviamente esta no es la tabla que yo le quiero hacer consulta, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí, vamos a irnos a nuestra tabla, y en nuestra tabla nos vamos a ir a SQL porque quiero el query, y le vamos a hacer un select asterisco, no, o un select normal, no, un select. Bueno, entonces vamos a quitar estas comillas que no son comillas, y vamos a ver si funciona nuestro código. Le vamos a dar continuar, y ahí está, muestra estos datos. Ok, entonces utilicemos este query. Mejor usemos los campos, la verdad. Vamos a utilizar un par de campos. Utilicemos nombre, apellido, DUI. Ahí está, nombre, apellido, DUI. ¿Ok? Bueno, entonces, utilizando solo esos campos, vamos a recorrer la tabla y vamos a cerrar la conexión. Entonces, aquí guardo un resultado a través del MySQLi, hago un query, le paso la consulta como parámetro, luego obtenemos el array asociativo, que el array asociativo son los datos de estos tres campos en una fila, y hago un while, capto la fila a través del resultado guión flecha asociativa, apuntar a asociación, y luego imprimimos el nombre y el country code. El printf es aceptable, pero vamos a utilizar echo, porque es lo que estamos utilizando comúnmente, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí nombre, un espacio, y aquí un punto. Luego aquí le vamos a colocar coma, apellido y un espacio. Bueno, no debería haber problema. Luego liberamos el conjunto de datos y luego liberamos la conexión a la base. Vamos a ver si es cierto que lo trae. Nos venimos para acá y nos dio un error. Error inesperada en while en la línea 17. Vaya, entonces me había dado un error, pero es que me había comido la i del if aquí, ¿verdad? Entonces ya le colocamos la i. Me estuve un momento para resolverlo, pero ahí está. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos el if, ¿verdad? Y ya el while nos está funcionando normalmente, entonces invocamos, ¿vale? A la hora de invocar me dio este error, sin embargo me imprimió nombre y apellido. El error dice undefined index name, country code, name y country code. Entonces obviamente el error está en que estoy intentando invocar columnas que se llaman name y country code, cuando en mi select estoy invocando nombre, apellido y DUI. Entonces aquí le colocamos nombre, apellido, y ahí está. Nombre Alfredo, apellido Celaya, nombre Luis, apellido Herrera. Ahora, si le colocamos un BR al final, puede ser que nos funcione mejor. Ahí está. Y si incluso le quitamos esto de aquí, solo imprimimos nombre, coma, y hacemos el salto, se vería todavía mejor. Y si colocamos antes del while un echo, hacemos una B, creo que es B minúscula, ¿no? B,
y colocamos nombre, coma, apellido, se va a entender todavía mejor. Y con un salto de línea, evidentemente. Ahí está. Entonces, así es como podemos obtener los datos de la base. Si nosotros modificamos, por ejemplo, aquí en lugar de Alfredo, vengo y le pongo Rafael y lo guardo, y quizá Rafael Zelaya, Luis Herrera, entonces al modificar ahí, pues aquí básicamente los resultados de la base cambian. Bueno, espero que hagan estas pruebas, ¿verdad?, en su computadora local, para que vayan viendo cómo es que funciona. Espero que les sirva mucho esta clase y pues pasen todos un feliz día. Adiós.